Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Bienvenido nuevamente a la cuarta sesión de nuestra asignatura Planeación y Supervisión de Ventas. En esta ocasión vamos a dar comienzo a la unidad número 2, que se llama Planeación de Ventas. Vamos a iniciar. Dentro de nuestro temario, para la unidad número 2, que es Planeación de Ventas, vamos a encontrar 4 temas muy interesantes que el día de hoy vamos a comentar sobre el 50% de esta unidad, que es la previsión de ventas, los métodos para hacer la previsión de ventas, y posteriormente en otra sesión veremos presupuestos de ventas y sus objetivos. Nosotros, al concluir esta sesión, en nuestro objetivo particular, la unidad, identificaremos y consideraremos la fase de la planeación en la administración de ventas como el instrumento considerado previamente a la toma de decisiones. Y al concluir esta sesión, nosotros debemos de conocer qué es la previsión de ventas y los métodos para pronosticar las ventas. Vamos a dar inicio, por favor, con el primer tema, que son la previsión de ventas. De manera anticipada hemos estado viendo lo que es el proceso administrativo y posteriormente lo vimos reflejado en lo que es el procedimiento administrativo o aplicado a las ventas, administración de ventas. En esta ocasión vamos a dar pie a la primera fase, que es planeación, aplicado a las ventas. Dentro de la planeación podemos encontrar nosotros diferentes calificativos, incluso podemos encontrar muchas palabras que son sinónimo de lo que es la planeación, como lo que es la previsión o los pronósticos. De estas palabras vamos a hablar de cada una de ellas, pero de antemano vamos a retomar lo que es el significado de la planeación. ¿Qué es la planeación? Bueno, la planeación van a ser todas aquellas medidas que nosotros hagamos previamente a lo que llevemos a la práctica. Todo lo que nosotros hagamos por escrito, llámense programas, llámense planes, documentos donde reflejemos actividades que vamos a realizar a futuro, problemas o situaciones pendientes que tengamos por resolver. En este caso nosotros estamos hablando de la planeación como una situación previa a la toma de decisiones. Esta situación que nos origina o que nos lleva a tomar medidas precautorias para futuro nos va a conducir a evitar riesgos o a eliminarlos. De esta forma, la previsión de ventas se va a enfocar a eliminar todos aquellos aspectos que pudieran provocar que nuestras ventas se desviaran, bajaran o desaparecieran. La planeación o la previsión de ventas tiene la funcionalidad de prever y de pronosticar o predecir en un momento dado lo que a futuro pudiera suceder. Nos interesa mucho saber lo que sucedió en el pasado, que puede repercutirnos en el presente, que podemos ajustarlo, modificarlo hacia el futuro. Todas estas cuestiones las vamos a ir viendo de manera intrínseca en el desarrollo de esta unidad. De entrada, como ya habíamos comentado, lo que es la definición es todo lo que podamos hacer previamente a la toma de decisiones. Todo lo que de alguna forma nosotros también podemos manejar por escrito y que además compartamos y que además nos aporten ideas. Estamos hablando, recordemos, de la fuerza de ventas, estamos hablando de un nivel gerencial o ejecutivo que esté enfocado a las ventas. Entonces, todo lo que sea en reunión y con relación a las ventas, en este momento lo vamos a ver en la parte de la planeación o previsión de ventas. Nos hablan nuestros subtemas, perspectiva de acuerdo al grado y la formalidad de las empresas. Vamos a empezar a aterrizar un poquito esta situación. Nosotros conocemos diferentes tipos de empresas. Hay empresas que son sumamente metódicas, sumamente cuidadosas, que han hecho de su diario vivir un método y una organización. Pues de igual manera, de acuerdo al grado y la formalidad que estas empresas están integradas, podemos hablar de aquellas empresas donde tienen incluso un staff o un grupo de apoyo, donde van a permitir que poco a poco se lleven a cabo las condiciones adecuadas para propiciar el incremento en las ventas. Hay empresas donde definitivamente su formalidad o su grado de conciencia respecto a los riesgos que corren en el mercado no es tal. De cualquier manera, nosotros hemos llegado a escuchar lo que se llaman apagafuegos o tragafuego, porque se presentan bomberazos. Esta es la cuestión que la planeación trata de evitar,
Y nosotros de esta forma vamos a propiciar que las empresas y los negocios al día de hoy traten de tener esa planeación o de integrar los elementos necesarios para evitar correr riesgos innecesarios. De acuerdo a los tipos de planes, la previsión de venta puede ser permanente o de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que están integrando todas sus actividades a la planeación. Se están esforzando porque estas actividades de todo tipo de nivel dentro de su organización estructural, dependiendo del tipo de organigrama que manejen, todas van a estar involucradas dentro de un mismo objetivo. Y esto es con la finalidad de hacer crecer un negocio o una empresa, y por eso se les denomina de forma permanente. Todos conocen perfectamente qué es lo que se tiene que hacer y están integrados en ese esquema. Y hay otras que solamente son de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que finalmente si tienen un proyecto, es sobre el que se van a abocar y al que le van a dar salida. Posteriormente, hasta que vuelvan a tener otro proyecto, vuelven a organizar su planeación y vuelven a darle salida. Cualquiera de las dos es funcional. Obviamente hay una que es la primera, la que es permanente, que les crea a las empresas y a las personas la constancia y la continuidad de los proyectos, y que no solamente les va a funcionar para una sola actividad, sino para todo en general. Y también tenemos los tipos de planeación, que son a largo plazo, la aventurada y la anual. A largo plazo, sabemos que actualmente en nuestros días el hacer planes a largo plazo muchas veces no es redituable. Sin embargo, es parte de una de las clasificaciones de la planeación. Mientras nosotros tengamos una planeación a más corto periodo de tiempo o a corto periodo de tiempo, el detalle va a ser más definido y nos vamos a dar cuenta efectivamente de los resultados. Mientras nosotros prolonguemos ese largo tiempo o ese plazo de tiempo para la planeación, los resultados a veces son imperceptibles y eso le crea desventajas a la empresa para tomar decisiones, porque la planeación para eso nos sirve, es nuestro instrumento para tomar decisiones más adelante, y sin embargo a través del tiempo se diluyen muchas veces los resultados. Por lo tanto, este tipo de planeación no es prácticamente la sugerible. Y también aquí se habla acerca de la aventurada. Bueno, de hecho la palabra lo dice. Muchas veces se tienen que implementar cuestiones bajo las circunstancias que viva la empresa y se tienen que tomar planeaciones de manera auxiliar a lo que ya se tenía establecido y arriesgando un poco lo que ya se tenía estipulado originalmente. En la cuestión de la planeación anual, esta está establecida y obviamente tiene periodos de tiempo en su inter menores a lo que es el año. No obstante, también se está cuidando de que ésta esté bien canalizada y vaya cumpliendo con cada una de las etapas que los planes originales se habían establecido. ¿Cuál es la justificación para la planeación? Bueno, pues si nosotros nos vamos a la vida práctica y no necesariamente pensamos en lo que son las empresas, sino pensamos en nuestra vida, hallaremos la practicidad de lo que es la planeación. Nosotros todo prácticamente lo planeamos, aunque muchas veces nos hemos cuestionado la situación de que, y eso que no lo planeamos y nos salió mejor que si lo hubiéramos planeado. Generalmente hablamos de una fiesta, hablamos de una reunión, hablamos de situaciones informales por completo. Y sí, es verdad que nos salen muy bien, pero no se trata de correr riesgos. En una reunión, en una actividad social, bueno, los riesgos son menores definitivamente que si estuviéramos hablando de la formación de una empresa y su crecimiento enfocado a las ventas. Así que la planeación, para justificarla, definitivamente nos va a evitar que de manera innecesaria corramos riesgos, incrementemos costos, también eliminemos algunos gastos que no son necesarios para nuestra empresa, entre otros. A lo mejor también hay que corregir algunas cuestiones de personal, a algunos se les tendrá que capacitar, a otros definitivamente eliminar. Todas estas cuestiones que la planeación nos permite visualizar a futuro, las estamos haciendo previamente antes de tomar una decisión. La planeación es, sin duda, uno de nuestros mejores instrumentos para llevar a cabo grandes proyectos. Así que si continuamos viendo lo que es el proceso de la planeación,
nosotros vamos a encontrar en este esquema de previsión de ventas un ejemplo muy claro. Dentro de este cuadro, en la primera columna encontramos la función general de la administración, en el segundo encontramos el proceso general de planeación a nivel empresa y finalmente la planeación específica para el gerente de ventas. Este ejemplo decidí mostrárselos, ¿por qué? Porque la función general del proceso administrativo, en este caso que es la planeación, lo estamos enfocando para dos vertientes diferentes, que son el proceso general a nivel empresa y directamente a nivel ventas, donde en el primero se nos habla del establecimiento de los objetivos generales de la empresa, la evaluación de las oportunidades del mercado y el pronóstico de ventas. Todas estas actividades administrativas van a estar reflejadas o encausadas en lo que se maneja del lado derecho en la columna de planeación de ventas, únicamente en la fijación de los objetivos, la división de estos objetivos y además habla acerca de, está fragmentado de manera territorial. Primero es distrital, después territorios de ventas, cuotas de ventas, acuerdo al mercado y el pronóstico de las ventas. Todo está enfocado a esto. La previsión de ventas nos va a permitir que de los objetivos generales partan objetivos particulares. Aún así también hay objetivos particulares que nos van a llevar a objetivos generales. Dentro de la misma planeación también hablamos de presupuestos a nivel administrativo. ¿Y qué es lo que sería el equivalente aplicado a las ventas? Pues la misma formulación de presupuestos, pero que estos van a ser individuales de gastos en línea con el total del presupuesto asignado. ¿Para qué? Para el área de ventas, única y exclusivamente. Se asigna un presupuesto a nivel administrativo para la empresa y hay una parte importante que está destinado a lo que es la administración de ventas. Y finalmente hay un desarrollo de un plan de acción y en cuestión de ventas se orienta a los vendedores individuales para la creación de sus propios planes de acción para maximizar su efectividad. Como ven, de la planeación se pasa a la parte administrativa general y finalmente se enfoca a lo que son las ventas. De esta manera, de una fase del proceso administrativo de manera general, se conduce a objetivos particulares, que es la administración de ventas en este caso, y es la planeación que específicamente va a dirigir ¿quién? El gerente de ventas. El gerente de ventas es el que va a enfocar todos estos objetivos y que va a permitir eficientar la capacidad de acción de su equipo o fuerza de ventas, que es lo que estamos viendo en el último punto. Esto nos va a llevar a nuestro siguiente punto, donde nosotros determinamos cuáles las diferencias, en otro ejemplo, desde otro punto de vista, lo que son los objetivos a nivel empresa, gerente de ventas y fuerza de ventas. Debemos de especificar que cada uno de estos niveles tiene planes a seguir, tiene una planeación y se le motiva a los que están hasta abajo y que son muy importantes para las empresas, que es la fuerza de ventas, ¿a qué? A que cada quien tenga la propia iniciativa de crear planes para mejorar su efectividad. En este ejemplo, brevemente, vemos que el objetivo de la empresa hasta arriba es aumentar las utilidades de la misma. Pero este podría ser un ejemplo ambiguo, porque aumentar las utilidades de la empresa no nos dice realmente nada. Es un objetivo tan genérico que no podríamos nosotros en un momento decir, bueno, ¿en qué tiempo? ¿En qué cantidad? ¿O en qué porcentaje? ¿A partir de qué? ¿O derivado de qué situación? ¿O de qué evento? ¿O de qué proyecto? Entonces hay muchas cuestiones que están por desglosarse y sin embargo, ¿cuál es el objetivo del gerente de ventas? Bueno, pues el gerente de ventas podría tomar como un objetivo de previsión de ventas aumentar la utilidad bruta por X cantidad. Ahí ya estamos especificando, se está definiendo más lo que podría ser un objetivo de la previsión de ventas, de lo que él está planeando como gerente de ventas. Y o bien podría ser disminuir los gastos de venta por X cantidad. Cualquiera de las dos, tanto aumentar la utilidad como disminuir los gastos. Y ambos objetivos pueden redundar en el objetivo general de la empresa, que es aumentar las utilidades de esta. Pero ¿qué hay más abajo dentro de ese
orden en el contexto de la fuerza de ventas. Ellos también, dentro de los dos objetivos que marca el gerente de ventas, podemos diferenciar que los vendedores pueden continuar vendiendo artículos de más alto rendimiento. Podría ser un objetivo que ellos podrían elegir. ¿Para qué? Para incrementar las utilidades de la empresa. O bien, concentrarse en las cuentas grandes. Cualquiera de los dos objetivos también son válidos y también representan el incremento de las utilidades. Por eso, originalmente yo les decía que el decir aumentar las utilidades de la empresa, pues es una situación muy ambigua. Es un objetivo planteado bien como una buena meta, pero que le falta definir con muchos detalles, incluso circunstancias, formas y tiempos. Y finalmente, también la fuerza de ventas, respecto a lo que el gerente de ventas denomina como disminuir los gastos, pues hay 3 variables de objetivos para lo que son la fuerza de ventas, que podría ser reducir los gastos de reuniones, que generalmente celebran con clientes, usar con cautela las exhibiciones para los distribuidores, porque también involucra gastos, y reducir los viáticos. Estos 3 objetivos que también marcan la fuerza de ventas, también puede cumplir tanto con el objetivo del gerente de ventas de disminuir los gastos de ventas por X cantidad, así como también cumplir el objetivo de la empresa, que es el incremento de las utilidades. Así que veremos cuán importante es o estamos viendo reflejado a nivel empresa, a nivel gerencia y a nivel fuerza de ventas, cuán importante es que cada quien maneje sus propios objetivos de tal suerte que todos puedan cumplir el objetivo general de la empresa, que en este caso el ejemplo nos muestra el aumentar las utilidades de esta. Vamos a continuar. Dentro de la previsión de ventas vamos a encontrar oportunidades de crecimiento, oportunidades de hacer un buen plan y de realizarlo, llevarlo a cabo y tener éxito. Uno de esos puntos va a ser el evaluar el mercado. ¿Cómo vamos a evaluar el mercado? El mercado es algo inmenso. A pesar de que nosotros como empresa tengamos definido un segmento de mercado donde a lo mejor ya estamos posicionados y estamos penetrando, debemos de analizar todo lo demás. No nada más el segmento que nos corresponde o que de alguna forma hemos conquistado, sino la totalidad de este mercado. ¿Cómo vamos a analizarlo? Bueno, las sugerencias nos dicen identificar de los clientes actuales, ¿qué? Tamaño, ubicación, grupo industrial, entre otros. Es una de las principales razones que nos invitan a buscar la amplitud del mercado que tenemos. Ya tenemos una cartera de clientes, tenemos clientes que son grandes, que son cuentas mayores, tenemos algunos clientes medianos y unos clientes menores. Sin embargo, todos esos clientes son actuales y nos funcionan. Debemos de considerarlos de manera prioritaria. De manera secundaria, hay que identificar a los clientes que están cautivos o están a la expectativa de que nosotros podamos cumplir con sus necesidades y que sean parte de nuestro mercado. ¿Cómo que podría ser la sugerencia o lo primero que podría atraernos para buscar a un cliente? Pues la semejanza de operaciones. Nosotros podemos suplir o cubrir en un momento dado estas operaciones o contribuir a que a lo mejor con nuestros bienes o con nuestros servicios puedan integrarse a ser parte de nuestra cartera de clientes. Asimismo, en la tercera sugerencia hablamos de las características presentes y potenciales de ese mercado, determinadas y traducidas a números específicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros sabemos perfectamente que tenemos 20 clientes grandes, tenemos unos 50 de mediano tamaño y unos 70 aproximadamente menores, bueno, pues con este porcentaje de nuestros clientes vamos a aunarlos a los que son potenciales y que están cautivos o que nosotros queremos conquistarlos. ¿Y qué debemos de considerar? Bueno, que sí podemos hacer negocios con toda seguridad. También debemos de considerar cómo está nuestra situación tecnológica, nuestro ambiente tecnológico o el de ellos. Podríamos compartir o podríamos beneficiar o nos podrían beneficiar a nosotros. Es parte de esa conquista. Y también hay una parte interesante que no debemos de olvidar, que es la parte gubernamental.
Recuerden que todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que estar legalmente bien hecho, establecido y cumplir con todas las normas legales, y todas las leyes que están interpuestas o que se nos interponen para que nosotros cumplamos pues con el crecimiento de nuestro negocio. Todas estas cuestiones, mientras nosotros las respetemos, mientras nosotros estemos en armonía con ello, va a ser más fácil caminar en nuestro negocio rumbo a la obtención de un mejor mercado. Y también nos habla acerca del producto. El producto, como siempre, todos lo sabemos, nuestro producto, bien o servicio, tiene que ser líder. Nuestro producto líder es el que va a determinar en un momento dado que el desarrollo del pronóstico de ventas para la organización en general nos conduzca al éxito. Siempre debemos de elegir un producto dentro de nuestra variedad, ya sea producto o un servicio, debemos de elegir uno que sea el que nos permita destacar. Y de esta forma, con ese producto líder, podremos elaborar en un momento dado el pronóstico de ventas. ¿Qué es un pronóstico de ventas? Bueno, nosotros ahora vamos a analizar esta cuestión más adelante. Dentro de la misma previsión de ventas, hay un reconocimiento de la necesidad del pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas se va a encargar directamente de planear el conjunto de suposiciones sobre las condiciones del futuro, que no sabemos cuál es. Siempre es incierto, pese a que tengamos la técnica más sofisticada y analicemos y veamos, siempre el futuro será incierto. Por ahí en alguna ocasión, ustedes se recordarán, tal vez la han visto, la película de Tarzán, de dibujos animados, donde está Jane escapando de unos changuitos, que no recuerdo ahorita el nombre de estos, pero están tratando de perseguirla y ella llega un momento en que está en un árbol donde definitivamente está pendiente en un abismo y dice, no puede ser peor, y sin embargo empieza a caer una tormenta. Definitivamente las condiciones pueden empeorar siempre. Esto simplemente nos va a esquematizar o ejemplificar que las condiciones, por muy planeadas y por muy estudiadas que tengamos y por mucha tecnología que hayamos aplicado en esos análisis, en esos métodos que apliquemos, siempre puede haber alguna situación que no esté contemplada y que altere toda nuestra planeación. Es algo que debemos de considerar muy cierto, no solamente dentro del ámbito de los negocios, sino también en el personal. Es importante que siempre estemos al pendiente de que hay una situación que no está contemplada y que debemos de tener la actitud para resolver ese tipo de cuestiones. Volviendo a nuestro pronóstico de ventas, así sucede. El pronóstico de ventas lo podemos realizar de tal manera tan exhaustiva que nos represente en un momento dado lo que consideramos que a futuro vamos a obtener. Pero recordemos que siempre debemos de tener un margen de error, que sí, las condiciones pueden empeorar, pero también pueden mejorar. Eso va a depender de nosotros y de ese margen de error que nosotros podamos manejar para un pronóstico de ventas. El presupuesto. Hablemos del presupuesto. Una cuestión es el pronóstico de ventas, que es todo un estudio que nosotros realizamos encaminado a lo que nos sucedió en el pasado, que ya es nuestra estadística, y que de acuerdo a eso podemos determinar algunas cuestiones. ¿Para qué? Para que a futuro las llevemos a cabo. ¿Pero qué es un presupuesto? Vamos a contrastarlo. El presupuesto nos dice, nuestro comentario aquí, a partir del pronóstico de ventas se formulan los presupuestos, que son gastos especiales generados por las cifras del año anterior, más las expectativas y especulaciones actuales y futuras. Es un dinero asignado a algo que se está previendo hacia el futuro. ¿Qué es eso que se está previendo? Pues las ventas. Si nosotros decimos que vendimos el año pasado tantos miles de productos o tantos cientos o tantos millones o se incrementó en un porcentaje tal y estamos haciendo una planeación que está viendo a futuro que nuestras ventas van a incrementarse en X o Y situación, mientras las condiciones actuales sean similares a las que tuvimos en el pasado, entonces nuestra especulación hacia el futuro
puede ser positiva y además debemos de asignar una cantidad de dinero para invertir y que ese pronóstico de ventas se realice de acuerdo a lo planeado. Pero eso definitivamente es una cuestión de mucho talento, de mucho cálculo y que además las condiciones continúen, porque muchas veces las condiciones económicas externas que no se manejan dentro de la empresa no se pueden controlar, definitivamente no se pueden controlar y esto hace que nuestros procesos se detengan o sean más costosos de lo que habíamos planeado al principio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podríamos evitar que sea más costoso lo que estamos planeando? Si se supone que estamos hablando de algo que es positivo para la empresa, una previsión de ventas y obviamente un presupuesto asignado a esa previsión. Bueno, la creación de un plan de acción nos va a permitir tener el menor riesgo en cuestión de costos y en cuestión de producción, de exceso de producción o de que a lo mejor no alcancemos a producir de tal manera y cubrir la demanda que se exige en el mercado. ¿Qué es un plan de acción? Bueno, pues vamos a ver. Aquí nos dicen las propuestas, que son planes concretos. ¿Qué es un plan concreto? Bueno, el plan concreto nos va a definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Todo tiene que ser manifestado por escrito y todos debemos de conocerlo, todos los involucrados, todas las áreas. De hecho, cuando hablamos de ventas, todas las áreas están involucradas, porque sin el ingreso de las ventas a la empresa, no sería posible que existieran las demás áreas, incluso nuestros demás compañeros que se encargan de muchas operaciones dentro de la misma empresa. Los planes concretos nos van a fijar desde qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuánto tiempo va a durar, quiénes lo van a realizar, quiénes lo van a supervisar. Todo este plan concreto se tiene que definir y poner por escrito para que todos los involucrados lo conozcan. El trabajo en equipo. Una vez que todos conocemos el plan concreto de acción, debemos de asumir la parte que cada uno de nosotros nos corresponde. Cada uno de nosotros debe de asumir esa actividad funcional que nos permite hacer el trabajo en equipo. Obviamente, el trabajo en equipo nos va a permitir considerar otras cosas. ¿Qué son esas cosas? Pues son las alternativas, porque a lo mejor quienes toman las decisiones de un plan en concreto pueden, en un momento dado, se les pueden escapar cuestiones o a lo mejor alguien tiene otras ideas. Por eso se menciona que el considerar otras alternativas o varias alternativas puede enriquecer el plan de acción. También debemos de determinar las necesidades y reacciones ante el cambio. Esto es importante que lo tomemos hacia adentro de la empresa como de manera externa, porque no solamente somos nosotros en el mundo, recordemos que tenemos competencia, que nuestras empresas, nosotros como empresarios, nosotros como participantes, como vendedores, como gerentes, como lo que ustedes gusten, el puesto que juguemos dentro de la empresa no nos va a permitir que solamente entre nosotros tengamos que hacer un trabajo en equipo, sino también estar vigilantes a lo que la competencia hace y a lo que el entorno en general, económicamente o financieramente hablando, nos van a ofrecer algunas situaciones diferentes de las previstas. Así que debemos de estar al pendiente, pues también de los cambios y las reacciones de nuestros competidores ante lo que nosotros podamos hacer. Implementación del plan. Ya lo tenemos, ya nos enteramos, ya todos estamos de acuerdo, ya estamos participando y sin embargo la implementación del plan dice aquí que una vez que es aprobado, que entre todos ya se llevó a cabo la reunión, dice que tiene que ser comunicado. Formemos parte o no formemos parte de ese plan de acción, todos debemos de estar enterados de que algo se está haciendo en la empresa y que de manera directa o indirecta a todos nos involucra y a todos nos afecta. Este plan no debe ser rígido, tiene que ser flexible o modificable de tal forma que si tenemos que hacerle alguna variación, se la podamos hacer, porque definitivamente el éxito de este plan de acción va a consistir en eso, en que tenga la forma de adaptarse a situaciones imprevistas.
Debe servir como instrumento de control para el siguiente periodo. Recordemos que dentro del proceso administrativo, la primera fase es la planeación, que la estamos viendo actualmente, y que la siguiente fase, ¿cuál va a ser? La de control. Perdón, nosotros vamos a controlar después de obtener un plan de ejecución. ¿De qué manera vamos a poder controlar esas medidas? Bueno, pues con los resultados que obtengamos. De esta forma, las desviaciones del desempeño se van a detectar con facilidad. Nosotros cuando llevamos a cabo algo que tenemos establecido, vamos de alguna manera a poder medir, por eso les hablaba acerca del control. Vamos a tener la posibilidad de tener instrumentos de medición que nos digan si se están haciendo las cosas apropiadamente o no, y si hay manera de corregirlas. Y si se están haciendo bien o se están llevando a cabo como debe de ser con los resultados que se esperaban, entonces de esa misma manera vamos a permitir que continúe ese plan de acción. Dice la sugerencia, los resultados al ser evidentes, pues mejorarán o podemos mejorar los planes implementados. Cuando los resultados son evidentes o cuando los resultados son los esperados, definitivamente nuestro plan está funcionando. Así debe de continuar hasta que detectemos alguna desviación de este. Y el control, de lo que les hablaba, el control está engranado al rápido descubrimiento de desviaciones. Cuando nosotros tenemos un plan que también tiene una parte de medición en cuanto a las desviaciones, pues nos va a permitir la corrección oportuna, porque si no nos damos cuenta de una desviación, va a continuar por tiempo indefinido hasta que algún error grave se vea repercutido dentro de las ventas en nuestra empresa. Y también dice, el análisis de los problemas revela si el plan original es alcanzable o debe ser modificado. Es parte de lo mismo el control. Si nuestro plan va bien, pues lo continuamos, pero si es un plan que nos está llevando a detectar más fallas que aciertos, definitivamente habrá que reconsiderarlo. Hasta aquí tenemos el punto 2.1 y ahora vamos a pasar a los métodos para hacer la previsión de ventas. Hay diferentes maneras de hacer esto. ¿Qué es la previsión de ventas? Bueno, pues nos dice la sugerencia, la predicción de las ventas para un periodo determinado. Exactamente, nosotros lo que queremos a futuro, pero por un periodo determinado. Esa es la previsión de ventas. Nosotros vamos a hacer lo necesario para que en un periodo determinado obtengamos esos resultados. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si nosotros nos dedicamos a producir bienes o servicios, se espera que tengamos una expectativa y una estimación de ventas y que ésta, con el tiempo, llegue a crecer. Por eso nos menciona aquí que la estimación de ventas se va a determinar a través de los pronósticos. Esos pronósticos de ventas pueden ser pasivos o activos. Tanto estos, los pasivos como los activos, tienen factores que pueden ser controlables o incontrolables y son internos o externos y los hemos venido comentando desde el principio de esta asignatura. Los controlables o internos son referentes a la empresa, son factores que definitivamente se pueden de alguna manera manejar o se pueden mover, como que son, bueno, pues los costos de producción, como el número de personal, como el volumen de ventas, todas estas cuestiones que caen dentro de la jurisdicción de la empresa. Pero ¿qué no es controlable? Bueno, pues todo lo que sale de la empresa, y podemos hablar de la situación económica o financiera del país o del mundo en general, el tipo de cambio y sus fluctuaciones, todas estas cuestiones que definitivamente no tenemos el control para este tipo de situaciones que son factores externos. Dentro de la importancia de la previsión de las ventas está la determinación de los compromisos. Cuando nosotros ejercemos lo que es un pronóstico de ventas, sabremos si tenemos la capacidad en un momento dado de cubrir la demanda del producto o del servicio que estemos ofreciendo, y entonces determinaremos si tenemos la capacidad para asumir un compromiso o definitivamente no.
Eso es importante, por eso son importantes las previsiones de ventas. Dice, de lo sucedido en el pasado es indicativo para el futuro. Definitivamente sí, es nuestro parámetro más grande. Lo que nos haya sucedido en el pasado va a ser algo que vamos a considerar como muy valiosa información para poder hacer algo a futuro. El indicativo de las tendencias. Bueno, vivimos en un mundo que constantemente está cambiando, que si hay algo que tiene en movimiento, precisamente son los mercados, y que nosotros debemos de ser sensibles a las tendencias y a los cambios. ¿Para qué? Pues para no salir del mercado precisamente, porque generalmente el mercado es quien nos dirige hacia dónde ir, qué producir y cómo producirlo y a quién llevárselo. Así que tenemos que ser sensibles a las tendencias. Posición relativa debido a situaciones externas como la economía nacional. Pues únicamente es repetir lo que es el entorno externo, que no lo podemos controlar y que sí tenemos que estar alerta. No debemos de decir, bueno, yo sé que pudiera haber una crisis. No, debemos de manejar las situaciones no como de emergencia, sino de que vivimos en una situación que económicamente está tambaleante y que debemos de tener un margen de planeación donde en un momento dado podamos echar mano de ese pequeño refugio que tenemos económico, llámese colchón, llámese ahorro, llámese inversión, lo que haya que nosotros hayamos previsto para que en un momento de contingencia financiera o económica podamos recurrir y que nuestra empresa no se vea tambaleante ante una situación de este tipo. Y también una parte muy importante es la competición intraindustrial. Esto es interesante, muy interesante, porque sucede que cuando una empresa decide por estrategia subir o bajar sus precios, a pesar de que sean productos similares a los nuestros, eso hace que muchos de esos cambios alteren a la competencia y que todos se creen en la expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué querrá subir o bajar su precio? ¿Qué estará pensando? ¿Querrá mi segmento de mercado? ¿Lo voy a permitir yo como competencia? O nosotros, si llegamos a tener ese tipo de cambio en la estrategia de precio, ¿por qué lo hicimos? ¿Qué va a pensar nuestro competidor? ¿Cómo va a reaccionar? Y yo, ante esa reacción, ¿qué voy a hacer? Todas estas cuestiones son muy interesantes que valoremos. Y acuérdense que dentro de lo que mucho le hace falta a este país es eso, ser competitivo, tener una elevada calidad en sus productos, no solamente para que tengamos un mejor mercado, sino para diversificar lo que ya tenemos. Y no solamente de manera doméstica, sino de manera internacional. Así que continuaremos, por favor. Dentro del procedimiento, ¿cuál va a ser el procedimiento para esto? Bueno, el que nosotros conozcamos toda la información necesaria para elaborar un pronóstico de ventas, como ya habíamos comentado de los factores internos y externos, toda la información más que podamos tener, esto nos va a servir para poder elaborar ese pronóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos nada más y de acuerdo a lo que en un momento dado nosotros estamos considerando que es lo que se debería de estar incluyendo en el pronóstico, no, definitivamente no. Es necesario que hagamos equipo, es necesario que investiguemos, es necesario que veamos más allá de lo que nuestras paredes como empresa tenemos, qué es lo que está sucediendo en las diferentes secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Economía, qué es lo que nos puede ofrecer, en las otras secretarías, dependiendo de lo que nosotros hagamos, a lo mejor estamos en sector agropecuario, bueno, ¿qué dice la Zagarpa? ¿Qué dice Semarnat? Si tenemos algún tipo de animal o espécimen exótico también, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Lo podemos exhibir? ¿No lo podemos vender? Todas esas cuestiones de tipo comercial que deben de estar reguladas, son reguladas, obviamente, volvemos a decir, son factores externos que tenemos que considerar. Y toda la información, mientras más tengamos, nos va a solucionar muchos problemas y nos va a evitar complicaciones. Nos dice el inciso B, aplicación de las técnicas o métodos para pronosticar. Los métodos son cuantitativo y cualitativo y ahorita lo vamos a ver. Traducir operacionalmente pronóstico de ventas dentro del control y volumen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Pues durante periodos yo he tenido mi estadístico, cómo he ido vendiendo, cómo he ido desplazando mi producto o mi servicio y de qué manera ha sido. Cuándo ha habido altas, cuándo ha habido bajas, cuál es la temporalidad fuerte o baja de mi producto. Todo esto lo tenemos que reflejar o ver reflejado en números, de tal forma que eso nos explique o que gráficamente nos dé una idea clara de qué situación está viviendo nuestra empresa y cómo eso nos puede enriquecer o puede servir de instrumento para hacer un pronóstico de ventas. Así como una auditoría del pronóstico. ¿Qué es una auditoría? La palabra auditoría a veces nos da escalofrío porque connotamos con la Secretaría de Hacienda, pero una auditoría nos permite la revisión así al detalle y la comparación de lo que se esperaba a lo que realmente hemos hecho. Si esto es muy diferente, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que esto suba y esté de la misma manera. Generalmente las auditorías nos sirven para mejorar nuestros procesos en todos los aspectos y desde el punto de vista que ustedes digan. Y finalmente, la afinación del pronóstico. Este es el ajustar y desarrollar de manera muy precisa los pronósticos, porque a lo mejor tenemos que verificar algunas cuestiones que no habíamos visto originalmente o que en otras áreas o departamentos que también participan de elaboración del pronóstico nos pueden aportar mucha información y muchas cosas muchos elementos que se nos pueden ir y que nosotros debemos de ajustar para desarrollar un pronóstico más preciso. Ahora sí, respecto a los métodos para pronosticar, tenemos dos tipos, que son los cualitativos y los cuantitativos. Dentro de los cualitativos, estos tienen como característica primera, que es el participar el criterio, la opinión e incluso la corazonada. Muchas personas dirán que cómo es posible que se considere un método algo que de manera intuitiva se puede deducir. Bueno, pues afortunadamente hay quienes sí lo hacen y que en mi opinión personal puede funcionar, no necesariamente porque sea un método exacto para que nosotros lo llevemos a cabo, pero puede complementar al método cuantitativo. Les explico por qué. La opinión ejecutiva no estamos hablando de una persona improvisada, sino estamos hablando de una persona que ya tiene un avance dentro de la empresa, donde tiene una experiencia laboral y profesional y donde en un momento dado nos puede dar sugerencias muy prácticas de cómo hacer las cosas. No es tanto que sea, a mí me latió, no. Definitivamente no es que le haya latido, sino que tiene experiencia y es a lo que nos referimos, que como ser humano acumulamos muchas experiencias de todas las índoles, de una diversidad increíble y que nos permite en un momento dado tener un punto de vista más objetivo respecto a muchas cosas. El combinado de la fuerza de ventas, también definitivamente, ¿quiénes son los que están en la calle? ¿Quiénes son los que están en contacto con los clientes? La fuerza de ventas. Ese equipo nos puede proveer de muchísima información que de ninguna manera debemos de descartar. Y la información que nos proporcionen no necesariamente tampoco es de he vendido tanto, mi producto líder es este, entre otros, también nos puede dar a conocer cuál es la opinión generalizada de la imagen de nuestra empresa ante la competencia. Encuesta de opinión de expertos. Bueno, en algunas reuniones sí participan líderes de diferentes empresas, en algunos gremios, en algunos coloquios, y ahí es donde también es necesario que observemos la experiencia de los expertos. El muestreo de opinión de clientes también puede ser de manera personal, informal o formal o a través de encuestas. Y el método Delphi. El método Delphi lo vamos a ver más adelante dentro de un estadístico que yo les mostraré. Dentro del método cuantitativo, que está basado en las pasadas tasas de cambio, de todos los cambios que nosotros podamos imaginar, de todas las intervenciones que ha tenido, pues desde el tipo de cambio, desde las fluctuaciones internacionales, también en cuestión económica y financiera, cómo nos han afectado y también de manera interna, cómo nuestro país se ha conducido. Todas estas nos van a arrojar cifras interesantes de tal manera que tengamos una proyección de las tendencias. Estas tendencias o análisis de las tendencias se pueden dar de dos maneras,
que es de promedios móviles y atenuación exponencial. Ambas se complementan y también les mostraré un ejemplo práctico para la siguiente sesión de cada una de estas y cómo se complementan. Y el análisis de correlación o análisis de regresión. Todos estos métodos cuantitativos están basados en la estadística de las empresas y obviamente con la intervención de algunas alteraciones o algunos factores externos que no son medibles de manera interna. Y finalmente vamos a ver lo que es la evaluación de estas técnicas para pronosticar. Tendríamos que evaluar las cuantitativas y las cualitativas. Bueno, los métodos cuantitativos emplean herramientas complejas y sutiles. Sus resultados se manejan de forma objetiva. A diferencia de las cualitativas, estas son susceptibles de la crítica. ¿Por qué? Porque se emiten de manera personal. Entonces su resultado se cuestiona como algo relativo o algo subjetivo. Entonces ambas, tanto cualitativo como cuantitativo, son métodos que se van a complementar y que dentro de un informe ejecutivo caben perfectamente las dos, porque evidenciamos a través de números lo que nuestra empresa está viviendo, vivió, está viviendo y podría vivir, y bien cuál es el enfoque o el punto de vista de la experiencia pues conductual de lo que es el comportamiento de las ventas a través de este tiempo. En este caso, los métodos para hacer la previsión de ventas son realmente herramientas valiosas que nos van a permitir vislumbrar muchas cosas. Hasta aquí llegamos en esta ocasión, visualizando y viendo si cumplimos con el objetivo general específico para esta sesión, que a mí me gusta siempre regresar para ver si lo cumplimos. Nos dijo nuestro objetivo específico que debemos de conocer lo que es la previsión de ventas y los métodos para pronosticarlas. Y considero que hemos visto lo que la previsión de ventas es, aplicado a través de un presupuesto y mediante los métodos cuantitativos y cualitativos, la forma de medirlos y calcularlos. Pues por esta ocasión cerramos hasta aquí. Nos vemos la próxima.